Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos aquí a las 11:05 de la mañana en Esto es lo Último, esta mañana para hablar mucho sobre lo que está ocurriendo en el Departamento de la Familia, que moja a la administración de Jennifer González porque tomó la decisión de suspender a una empleada que había denunciado la irregularidad con los pagos a contratistas con fondos federales en ACUDEN, la Administración del Cuidado y Bienestar del Niño, Desarrollo Integral del Niño y de la niña, obviamente. Así que vamos a estar hablando mucho de esa investigación, vamos a ir a Estados Unidos, lo que está pasando con los dirigentes del operativo y la operación de inmigrantes en el área de Minnesota. Sacaron a Bobino del panorama y ahora están pidiendo la cabeza de Kristi Noem. Todo lo que tiene que ver con eso y la baja de republicanos, sobre todo en Minnesota, que parece que tenían oportunidades de ganar la gobernación y se bajó el candidato. En Puerto Rico también vamos a hablar de a quién nombraron juez ayer, para seguir conectando cómo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quiere hacer de la judicatura o hace de la judicatura aquel espacio donde después que él pide, le dan. Vamos a eso hablando de a quién nombraron ayer, a quién confirmaron ayer como, porque la nominadora es la gobernadora, como jueza del Tribunal Superior. Y definitivamente tenemos que ir a Carlos Johnny Méndez brevemente y a una nota interesantísima que tiene una imagen más que interesante, que es cómo se han ido deteriorando y erosionando las bases de los partidos de mayoría. Partido Nuevo Progresista, Partido Popular, sobre todo cómo queda el Partido Popular, que es el que más tiene problemas, perdiendo su base electoral. Vamos a todo eso, pero antes, como siempre digo, voy a ustedes, gracias por estar todos los que están por ahí, y siempre que puedan, donen a través de este chat cuando estemos en vivo, que lo pueden hacer. Por ahí está Florence, hacía rato que Florence no llegaba primero, Yauco en la casa, Héctor Concepción, Adalberto Ramos, J. Jiménez, Ilka Hernández, Gabinario, Luz Díaz desde Winter Garden, Rita Guzmán, Edgar García, está Gloria Ramos, Ivonne Padua, Rose Santiago, saludos amiga, Humberto López, Gloria Ramos, Milagro Fontán, Edgar García, también por ahí dice que Jenny Pili y su claque del Fitur, no sé si ha llegado. Esta mañana, yo espero que los compañeros hayan leído mi historia. Esta mañana vi una conferencia de prensa donde iba a estar Susan Roy Fuertes, la secretaria del Departamento de la Familia. Se toca, porque fue la que votó o la suspendió a la empleada 30 días. Vamos, esa investigación va a dejar mucho, porque creo que mañana voy a tener una segunda parte. Nael Devana está por ahí desde Utuado, Bodrogo. También está Glorimar Iturralde, Milis Borrero, Johanna Álvarez, Ilka, Heidi Ramírez desde Michigan, Lisette de León, saludos Lisette, W. Teresa, José Miguel, no izquierdo, José Miguel Morales, Sonia Reyes, Tito Mout, Invita Vivaldi, Tito Crespo y FIFA,
todo el mundo por ahí, todo el mundo que se sienta súper bienvenido, porque ustedes saben que últimamente estos programas están extendiéndose y no quiero hacerle eso a Rodrigo Otero Goico, que viene por ahí con su almuerzo deportivo. Miren, yo creo que es importante lo que acaba de pasar ayer, sobre todo anoche, realmente, porque fue anoche que percoló la información en los medios bona fides de Estados Unidos, de que a raíz de todo lo que ha pasado con el asesinato de Preti, el enfermero de la unidad de intensivo del Hospital de Veteranos de Minneapolis, todo lo que ha ocurrido a través de las últimas 2 semanas con el nivel de violencia que ha exhibido ICE en los operativos que lleva a cabo allí en el área de Minneapolis. Bovino, el encargado de ICE y encargado de los operativos relacionados a este esfuerzo en Minneapolis. El que lo menos que posa es con un abrigo a la usanza de la Alemania nazi, de la Gestapo. Lo menos que hace es el saludo nazi cuando ha estado allí en el área de Minneapolis. Fue removido de Minneapolis y lo devolvieron al área de donde él es originario, en esa agencia, el campamento que se conoce como el Centro en California. Yo creo que definitivamente esto es una victoria para todos los que se han tirado a la calle desde que hace 2 semanas asesinaron a la primera persona a mansalva, en el caso de René Good. Porque lo que ha hecho Kristi Noem, Homan, pero sobre todo Bovino en el área de Minneapolis, es militarizar el espacio público de Minneapolis para supuestamente detener a aquellos inmigrantes con estatus migratorio no definido y, lo que sabemos, colocarlos en cárceles, removerlos sin derecho a ser escuchado, etcétera, etcétera. A mí me parece que es una victoria. Que ustedes dirán, bueno, y hay quien dice que lo van a sustituir por Homan, que es el jefe de inmigración, el que en efecto empezó a ejecutar, a estrategizar cómo iban a sacar a los inmigrantes con estatus migratorio no definido de Estados Unidos. Pues sí, este es otro adepto de Trump, definitivamente, si no estuviera ahí. Es otro que piensa que hay que sacar a los inmigrantes de Estados Unidos. A veces yo me cuestiono si están estableciendo solamente la pantalla de que se deben ir los que no tienen estatus migratorio definido. Lo que pasa es que esa nación que se construyó sobre la base de la inmigración, precisamente, en este momento creo que piensa que, por lo menos desde la estructura política de Donald Trump, que lo que debe pasar es que se vayan todos y se quede el hombre blanco, porque ni siquiera la mujer blanca, que ellos entienden que hace otra vez a América grande. Y en ese sentido, me parece que podemos hablar de una victoria que le ha costado sangre, que le ha costado vidas a la gente en Minneapolis. Desde las personas solidarias que no necesariamente están en el grupo que busca el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, hasta aquellos que en efecto están en esos grupos y han sido intervenidos. Ahora, y hay imágenes fabulosas como esta imagen que salió anoche también, y esta específicamente está en el área de Chicago. Han salido unas imágenes increíbles de cómo la gente en Estados Unidos está dejando caer toda su creatividad y están emitiendo mensajes como este, las manos de sangre de Bovino. Nadie pensaba que esto podía ocurrir
porque lo que nosotros hemos visto desde que iniciaron estos operativos es exactamente lo mismo, como ha ido increciendo, incluso con las intervenciones que han tenido los tribunales, que sobre todo el Tribunal Supremo le dio la posibilidad a la estructura y a la maquinaria de Donald Trump de ir a buscar personas solamente porque hablaran español o hablaran otro idioma o por su color de piel. Sabemos que eso está ahí y ha sido la intervención del caucus del Tribunal Supremo de Estados Unidos del Partido Republicano. Y desde ese momento todo ha ido increciendo, sobre todo con la participación de personajes como Kristi Noem y el propio Bobino, hasta este punto en que la gente se tiró a la calle, no solamente en Minneapolis, sino en múltiples ciudades de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Kristi Noem? Que fue la que increíblemente dijo que lo que era Pretty era un terrorista doméstico, igual que René Good, ese es el libreto de ellos, para establecer que lo que hicieron los agentes fue defenderse de Pretty, que nunca en todas las imágenes, las múltiples imágenes que han sido desarrolladas del video o de los múltiples videos que han salido de esta muerte en vivo en una calle de Minneapolis, se puede determinar que este hombre sacó su arma. En ningún momento. Todo lo contrario, como hablábamos ayer, lo que está tratando de hacer la maquinaria de la derecha en Estados Unidos es precisamente intervenir con los fake news a través de todas las plataformas, tratando de jugar con el video, aplicándole inteligencia artificial y poniéndolo sobre todo en modo fuera de foco para que se establezca que la cámara, el teléfono que tenía en la mano grabando el operativo, Pretty, era un arma de fuego. Pero Kristi Noem dice que los agentes actuaron en defensa propia. Yo pensaba que eran 5. Esta mañana, leyendo otra vez la prensa estadounidense de lo que se sabe, porque también han secuestrado la investigación, no quieren dar ni siquiera el nombre del agente que fue el que disparó. Disparó su arma en 10 ocasiones. No fueron 5. En 5 segundos. 10 disparos. Y digo que han secuestrado la investigación porque es parte de lo que Bobino dijo antes de irse, que no iba a dar el nombre y que estaba esa persona y ese agente está protegido y será protegido por ICE. No solamente no han dado el nombre, aparentemente lo sacaron de la jurisdicción de Minneapolis a saber dónde está el que en efecto disparó en 10 ocasiones contra este enfermero. Y en medio de todo eso ocurre algo anoche igualmente que a mí me parece importante destacar. Chris Mandel era el candidato del Partido Republicano a gobernador de Minnesota. Sacó un video de 10 minutos donde dice con todas las letras que él no puede ser candidato, que renuncia a la posición, a su candidatura, en un momento en que lo que está ocurriendo en Minneapolis, en Minnesota, no tiene nada que ver con el Partido Republicano al que él quiere pertenecer. Habla en esos 10 minutos de que en menos de 2 meses su candidatura se elevó a un nivel que él mismo, para él, fue sorpresivo. Que estaba dispuesto, porque incluso dice, yo estoy de acuerdo con la política de sacar a los inmigrantes y hace las comillas que son malos para Estados Unidos. Pero no estoy de acuerdo con que la gente en Minnesota o en Minneapolis tenga que vivir con miedo o estar caminando con su pasaporte porque los operativos de ICE provocaron ese miedo. No estoy de acuerdo con la perfilación o perfilización que hace el agente cuando va
a detener a una persona por su color de piel, sea latino o sea asiático. Eso lo dice un republicano que estuvo dispuesto y que estoy segura que votó por Donald Trump, porque él entiende que hay que hacer América grande otra vez. Y este republicano le está diciendo en Minnesota a los que aparentemente tenían toda la estructura para ganar la elección por todo lo que ha pasado con Tim Walz, entre otras cosas que lo han acusado de fraude con fondos federales. No está acusado propiamente, pero es la denuncia pública que se ha hecho. Lo ha han manchado su administración con ese tema. A saber dónde están los fake news ahí. Pero bueno, todo lo que pensaba el Partido Republicano que podía ganar en Minneapolis se acabó. Y alguien colocó en las redes un video, que es un video gráfica, no tiene audio, que a mí me parece importante con la pregunta de por qué Minnesota. ¿Por qué la ciudad o el estado de las Twin Cities, de las ciudades gemelas, San Paul y Minneapolis? Porque desde 1976 en Minnesota no hay una administración del Partido Republicano. Y yo creo que ahora que nosotros vamos a hablar un poco de el partidismo político en Puerto Rico y la erosión, ahí hay un fenómeno importante que también está atravesado en las políticas de Trump. Los republicanos recalcitrantes conservadores de derecha, como lo es Donald Trump, entienden que que el mundo les debe demasiado, que todo gira alrededor de América, como siempre quisieron mantener en un momento dado, con la famosa doctrina Monroe, que rebautizó Donald Trump con la doctrina Monroe, precisamente América para los americanos, no todos los demás americanos que estamos en la lista, sino los estadounidenses que son ellos. Desde arriba hasta la Patagonia o hasta Tierra del Fuego. Y eso quiere decir que imagínense lo que son capaces de hacer: invadir Venezuela, intervenir con estados soberanos, países soberanos, con gobiernos democráticamente electos, independientemente de lo que pensemos de que ocurrió en Venezuela y que hay evidencia que podría cuestionar totalmente esas elecciones. Eso lo deben resolver las personas que viven en ese país. Y en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Hay que ir por Los Ángeles, por Chicago, por Nueva York, por Minnesota. Hay que ir por aquellos estados donde ellos no tienen la mayoría y no la han tenido por lo menos en los últimos 50 años, en el caso de Minnesota. Esto explica algo de por qué el nivel de violencia, definitivamente allí hay una gran concentración de latinoamericanos, una gran concentración de negros de Somalia. Sí, todo eso está ahí. Pero cuando uno ve el mapa y se da cuenta de que en efecto hay un asunto político partidista, hay que hacerle caso. Y yo no quiero dejar el tema de el asunto de Estados Unidos y el nivel de violencia que está ocurriendo sin traerlo en el contexto de lo que han salido y de cómo han salido las actrices y los actores estadounidenses de ese mundo de Hollywood que se pensaría es un mundo ficticio. En efecto lo es un mundo creado, pero hay allí unos elementos de lo cultural que siempre han estado y han hecho diferencia con relación a los diferentes discursos ideológicos que se manejan en esa nación. Y ocurrió entre el 47 y el 57
con McCarthy. Y McCarthy tuvo la encomienda de ser el perseguidor, el que estableció un proyecto de persecución contra las figuras de Hollywood y todo lo que se denominara supuestamente comunista, porque era un proyecto para atender desde el macartismo, como se le conoció en aquel momento, todos aquellos que eran desleales, subversivos y traicionaban la patria. Y mucha de esa gente, en efecto, los conocemos como grandes protagonistas del mundo de Hollywood. En ese contexto estaba con los malos el expresidente Ronald Reagan, con una salvedad de una imagen que les voy a mostrar pronto. Estaba Lauren Bacall, estaba Henry Fonda y muchos otros que conocemos hoy, Frank Sinatra, como aquellos que hicieron mucho desde incluso la organización para detener lo que era el macartismo contra las figuras de Hollywood. En este momento, obviamente, estamos en otro momento histórico a nivel mediático. Nosotros estamos viendo cómo lo atrevido que están siendo los grandes actores y actrices de Hollywood para atender el asunto de fuera ICE de las ciudades estadounidenses. Y a mí me pareció importante traer la referencia histórica, porque estamos hablando exactamente de hace 79 años. Y hoy yo puedo estar segura que la persecución de esos actores y actrices está, si no ha empezado, está en proceso. Porque no le perdonan una a nadie que salga a denunciar lo que está ocurriendo en esa nación. Y ese momento del macartismo trajo, por eso dije que era una imagen contradictoria, una famosa comisión que se constituyó como una comisión constitucional que era participaban los actores y actrices que en aquel momento estaban denunciando la violación de derechos constitucionales a lo que estaba ocurriendo no solamente con actores y actrices, con directores, con libretistas, etc. Y en esa discusión, más tarde, porque fue por lo menos 30 años más tarde, nosotros vemos a Henry Fonda y a Lauren Bacall que participaron de la denuncia de lo que estaba ocurriendo en una imagen con nada más y nada menos que Henry Kissinger. ¿Y por qué yo traigo el asunto de Henry Kissinger? Porque Henry Kissinger fue en la administración republicana el hacedor, el que se confabuló con militares latinoamericanos como Pinochet para los golpes de Estado que se dieron en Latinoamérica. Y específicamente el golpe de Estado que cobró la vida de Salvador Allende en Chile. Solamente lo traigo porque sí, es posible que haya gente que, no sé por qué, tendría que leer, buscar información, de que estén en el lado de la historia en un momento denunciando la violación de derechos humanos y constitucionales civiles de la nación estadounidense y más tarde se junten con al que la historia, la documentación y la evidencia tiene tachado en primera plana como quien colaboró con el golpe de Estado de Chile contra Salvador Allende. Y vamos a regresar a Puerto Rico para decirlo, no sin antes darles una línea que no quiero que se olvide. Me lo recordó un internauta y yo creo que es importante. Todo lo que está pasando en Estados Unidos podría estar minando lo que también es bien importante que no olvidemos, que son los archivos de Epstein.
El pasado 19 de enero se cumplió un mes de que supuestamente iban a ser públicos por cuentagota. Y dicen que lo que falta es porque vincula mucho a Donald Trump. Ahí les dejo esa línea, ponlo en la nevera, no se puede olvidar. Y entonces ahora sí que venimos a Puerto Rico para, en principio, decirles que hoy se supone que la Cámara de Representantes va a bajar el proyecto de Carlos Johnny Méndez, su presidente, uno de aquellos en bloque para tratar de destruir la zona marítimo terrestre de Puerto Rico, que cubre 48 municipios, para seguir acercando más el límite para las construcciones en la costa de Puerto Rico. Hay una convocatoria de que se acerquen todos los que quieran protestar a la Cámara de Representantes, pero sobre todo hay una convocatoria que tiene que ver con el envío de correos electrónicos a los representantes y también llamadas, inundando de los teléfonos para que sepan que las comunidades están pendientes de que quieren hacer esta barbaridad. Esa es la convocatoria que ha habido hoy. Y yo quiero ir a esta nota que comparte la compañera Gloria Ruiz Quilan, que hace un análisis de lo que ha ocurrido entre el 2012 y el 2024, elecciones, con el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, todos los partidos que han ido a la elección. Pero me parece que lo más importante que deja esa nota, porque soy honesta, no quiero entrar en si estratégicamente están haciendo o no están haciendo. Yo realmente quiero traerles esa erosión en números, tal y como lo trae este análisis, que son los números de la Comisión Estatal de Elecciones. Y es que en efecto la erosión que ha tenido el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista ha perdido 14.7 de su electorado, mientras el Partido Popular básicamente el doble, 27.54. Esto es importante y recordemos que esto va al corazón del rollo. Estas son las bases de los partidos. ¿Y por qué digo que son las bases de los partidos? Porque esos son los que votan íntegro. No importa lo que esté pasando con ese partido político, como dice un gran amigo, si ponen a Mickey Mouse, votan por Mickey Mouse. Pero esa base se ha ido erosionando. La verdad que los números del Partido Popular definitivamente lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos, más que visto, lo hemos palpado en las últimas dos elecciones, de la tibieza, de el poco dinamismo que ha tenido el Partido Popular en estas últimas dos elecciones. A eso, obviamente, se trae un crecimiento del Partido Independentista. Obviamente, me parece también importante que entre el 2012 y el 2004 perdieron votos íntegros, 2012 y 2016, y obviamente hubo una pérdida en el 2024. Yo digo obviamente, pero no necesariamente se guarda relación, pero yo creería que es por el asunto de la alianza electoral, que hay gente de Victoria Ciudadana que no necesariamente votó con el Partido Independentista. Aún así, tienen un 2.11%. Proyecto Dignidad, recordemos que solamente existe desde la elección del 2020 y tiene un añadido de 3.6%, pero perdió del 2020 al 2024 poco más de 1.2% de los votos. Si vamos al voto, el voto mixto, este sí que es brutal la diferencia. Estamos hablando que en el 2012, 3.7% de la población electoral votó mixto por candidaturas, por candidaturas.
En el 2020, 28.30%, solamente en 4 años. Definitivamente el nivel de descontento se pone en un 25% de la gente votando mixto o por candidatura. Bajó en el 2020. Interesante. Pero solamente, básicamente, un punto porcentual. Pero en el 2024 es de 41.6% de la población electoral votó mixto y el aumento es de 37.78%. Si nosotros vamos a juzgar por lo que está pasando en Puerto Rico hoy, un gobierno de Jennifer González que no tiene ni pies ni cabeza, un gobierno que ni siquiera puede tener los mejores candidatos y candidatas para dirigir agencias públicas, que no tiene una relación con el legislativo porque el legislativo también tiene sus hachas que amolar con ese liderato que llegó al ejecutivo. Y todo lo que se perfila en la administración pública es pérdida de fondos por la negligencia, incluida en esa negligencia el interés de seguirle dando dinero a los suyos. Los comisionados de barrio que llegaron a ser jefes de agencia en la administración de Jennifer González. Si vemos como no hay manera de salir del problema de Luma, que parecería que ya la gobernadora se le olvidó, que en efecto prometió que iba a sacar a Luma. Y los apagones siguen, y siguen los problemas de la tarifa, que va en súper aumento, y encima de todo eso, una reforma contributiva que ahora, como adelantáramos en el análisis inicial cuando la gobernadora presentó el proyecto de reforma contributiva, sabíamos que no iba a pasar, y que si pasa puede llegar hasta mayo, la erradicación de la planilla. Por todos los problemas que tiene el proyecto, que hoy el Departamento de Hacienda le pidió más tiempo al gobierno de Puerto Rico, a la legislatura, al gobierno del legislativo, al gobierno de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez, porque no puede contestar todas las preguntas que le hicieron, pero las tenían planchadas. Esto estaba, mire, era cuestión de que se sentaran y sencillamente no hicieran preguntas y pasaran el proyecto de administración. Es que el dinero no existe. Esa reforma contributiva no tiene el dinero que dice la gobernadora y sus achichincles y los anuncios pagados a medios tradicionales. No los tiene. Y por eso está detenido el asunto. En medio de todo eso, yo quisiera saber quién puede decirme que el Partido Nuevo Progresista no tiene problemas para ganar en el 2028. Yo no sé quién va a ganar. Vuelvo y repito, a mí no me gusta hacer esa... y ponerme de pitoniza porque no me queda. Pero con todo lo que está ocurriendo, habría que ver si lo que se van a inventar, que es posible, es la demonización que se inventaron en la administración en la elección del 2024 y volvamos con Cuba, Venezuela y el comunismo y la gente se lo crea y vuelva a votar por el Partido Nuevo Progresista. O en su defecto, que vote por el Partido Popular. Está bien difícil que vote por el Partido Popular porque lo que está pidiendo el Partido Popular en la figura de Pablo José Hernández como presidente de ese partido y precandidato, definitivamente es atraer a los estadistas que están molestos, a los incluso independentistas que antes le habían pedido el voto en otras elecciones para que votaran con ellos para que el PNP no gane. Pero me parece que esos números son importantes y hay que estar bien pendiente porque hay otra cosa también que me parece que hay que destacar de todo esto. Incluso mediáticamente, a mí me parece que quieren empezar las elecciones desde ya. Y yo lo traigo porque yo creo que
es importante mirar esos números y seguirlos evaluando, sobre todo de cara a lo que va a seguir pasando ahora, que es que van a querer la gobernadora hacer campaña, los medios hacer la campaña, para que nos olvidemos de Johnny Méndez con sus proyectos para destruir la costa, de Tomás Rivera Chats con sus proyectos para seguir criminalizando el cuerpo de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la persecución y todo lo que está pasando, incluso de la corrupción. Y vamos a hablar de agencias públicas y lo que hace una administración como la de Jennifer González, que vino supuestamente a trabajar para la gente. Yo llego a esta investigación porque hay un informe de la oficina de la Inspectora General que es de febrero del 2025, que dice que recibió información que coloca al departamento, a la Administración de Cuidado y Desarrollo Integral del Niño, ACUDEN, teniendo una serie de irregularidades en el manejo de los fondos federales. Específicamente son fondos federales, porque los administradores de aquel momento, y en aquel momento era administrador Roberto Carlos Pagán Santiago, y la entonces administradora auxiliar de Finanzas y Administración, Isabel Salgado Pérez. En medio de una directriz, a quien entonces era la directora del Departamento de Finanzas u Oficina de Finanzas de ACUDEN. Y era que la presionaban o le cambiaban las instrucciones para que, a pesar de lo que ella estaba señalando, que era que no había documentación que apoyara desembolsos de fondos, a pesar de que no estaba contenida la información completa, le decían que tenía que pagar tal voucher o comprobante de desembolso. Yo quiero ir primero a la estructura. El Departamento de la Familia, la Secretaría, tiene a su vez las diferentes administraciones. Una es ACUDEN, una es ATSEF. Así es que el administrador Roberto Carlos Pagán responde a la secretaria del Departamento de la Familia. La administradora auxiliar definitivamente responde al administrador y a la secretaria de la Familia, que se supone que es la autoridad nominadora, pero en muchos casos los nombra el Ejecutivo, como a Amy Vega Ojeda, la actual administradora, que fue nombrada por Jennifer González Colón. Y Jennifer González Colón nombró a Amy Vega Ojeda el 12 de enero del 2025. ¿Qué es lo que descubre la OIG? Que en efecto, en relación a la queja que le llevó la directora de Finanzas, tenía razón en que la transacción que la estaban obligando a pagar no se podía dar. ¿Por qué? Porque había un contrato que sería pagado con X fondos del gobierno federal. Y ese contrato decía, y tiene el término en el cual esos fondos están obligados. Querían que se pagara por adelantado una factura. La ley, y el que me quiera corregir, que me corrija si estoy mal. Desde el momento en que yo empecé a hacer investigación con relación al manejo de fondos públicos, siempre aprendí que el gobierno de Puerto Rico no puede pagar por servicios no prestados. Esa ya es una irregularidad. Y la ley de contabilidad de 1974 también lo establece. Así es que
más allá de esa irregularidad, OIG dice, ahí había que enmendar el contrato para poder pagar la factura. Porque los fondos, de acuerdo al término que tenían, ya habían vencido. Desde que la directora de finanzas comenzó a decir, miren, aquí hay que enmendar ese contrato, no se puede pagar hasta que no se enmiende porque los fondos no existen a este momento, pero hay una extensión. Si hay una extensión, entonces sí. O sea, si advino ella en conocimiento de que esos fondos se extendieron, pues claro, tienes que enmendar el contrato y le podemos pagar de aquí en adelante. Enmendaron el contrato 4 meses más tarde. Eso es un señalamiento. Irregularidad. ¿Qué pasa con la demandante? Porque Doris Jiménez Ramos no solamente fue y denunció OIG, estoy segura que al FBI, estoy segura por información que me confirma fuentes de la Chardón, y obviamente a sus superiores. Quienes primero se enteran son sus superiores. Roberto Carlos Pagán, Isabel Salgado Pérez, y obviamente la que entonces era abogada de Acuden, Amy Vega Ojeda, que hoy es la administradora de Acuden. Cuando ella va al tribunal, radica una demanda en septiembre del 25. Está nombrada Amy Vega Ojeda desde el 12 de enero del 25. Es secretaria del Departamento de la Familia Susan Roy Fuerte. Pero el detalle es el siguiente, que el procedimiento para usted decirle a un empleado que lo va a reprender o está haciéndolo mal, pues es de ordinario en la agencia, está la comisión apelativa, etcétera. Pero Susan Roy Fuerte, lo que no había hecho ni Carmen González Magás, exsecretaria de la administración Pierluisi, esto viene desde el 22 al 25, administración Pierluisi y administración Jennifer González. Ni Carmen González Magás ni Ciení Rodríguez Troche, lo que no hicieron, que la suspendieron a la empleada. Y yo voy a dejar aquí para que lo tengan, para que lo pongan en la nevera. Ponlo en la nevera. Cuando Carmen González Magás se fue en el 2022, yo les dije que yo sabía que habían unos señalamientos al gobierno federal con relación a los fondos. Y que Carmen González Magás hizo así y dijo que era que su mamá estaba enferma. Ponlo en la nevera. Yo creo que vamos a escuchar en algún momento de la historia qué pasó verdaderamente con Carmen González Magás. Volvemos al 2024. Radican la demanda. ¿Cuándo bajó el informe de OIG? En el 2025. Yo no sabía que habían radicado una demanda, pero caramba, ahí estaba el informe de auditoría de OIG, de la inspectora, y algo me decía que por ahí podía haber algo. Radicada la demanda, me entero ahora que esa demanda la radicaron en septiembre del 24, y cuando veo a OIG, veo la demanda, esa demanda, gente, tiene mínimamente 80 alegaciones de hechos de las veces en que la demandante intervenía con un asunto que llamaba la atención de la oficialidad de Acuden. No se puede pagar esa factura por X o Y. Y tenía controversias con sus supervisores y con empleados del departamento también de carrera, porque esa posición
de directora de finanzas es de carrera. Eso quiere decir que si ella dirige la oficina, el departamento, tiene estos otros subalternos. Pues los conflictos fueron tal, según la demanda, que lo que hacía Isabel Salgado Pérez, que en un momento fue secretaria confidencial, yo no entiendo muy bien esto, pero creo que lo estoy entendiendo, por qué Isabel Salgado Pérez, de secretaria confidencial, fue después directora o subadministradora o administradora auxiliar de Administración y Finanzas, porque esta joven estudió en el Colegio Universitario de Bayamón, sistemas de oficina, pero estudió Derecho entre el 2020 y el 2024, y cuando se hizo abogada, antes de hacerse abogada, le dieron esa posición de administradora auxiliar. Así es que Roberto Carlos Pagán le daba instrucciones, Isabel Salgado Pérez le daba instrucciones, según lo que plantea la demanda, y ahí empezaron los conflictos de esta empleada que lleva desde el 2015 como empleada de carrera de Acuden. Antes, según la demanda, Doris Jiménez estuvo en el municipio de Guaynabo, estuvo en Acuden de confianza para precisamente, y fíjense qué interesante esto, manejar una multa que venía arrastrándose desde la administración Fortuño, 2009, 2012, de $90 millones por mal manejo de fondos federales en la Acuden. Y esa administración del 2013 al 2016, 15 más o menos, la llama y llega ahí a atender ese asunto. Después de ahí, de pasar de confianza para atender ese asunto, entonces la hicieron empleada de carrera. Atravesado a eso, hay una auditoría, un single audit, que tiene un contratista del Departamento de la Familia. Es un contratista, CPA Díaz Martínez, que le hace o le hacía, porque no sé si es casualidad, pero ya no tiene contrato con el Departamento de la Familia, después que emite en julio del 2025 un informe de auditoría. Obviamente tiene que haber estado auditando 6 meses el año. Un informe de auditoría donde establece precisamente la transacción en que Doris Jiménez Ramos le dijo a su gente y sus jefes: no se puede emitir ese pago. Y dice específicamente en la página 100 de este documento que obtuvo Bonita Radio, que precisamente hay 208.823,33 centavos que se pagaron a un contratista y no se sabe si se sobrepagó, porque esta factura se estaba pagando por adelantado, porque se descubrió en el proceso de este análisis que lo menos que ocurría con este contratista es que pedía los fondos, le pagaban la factura y subcontrataba el trabajo para el cual estaba contratado. O sea, lo que por la Constitución de Puerto Rico no se puede hacer, lo estaba haciendo Acuden. Yo quiero que ustedes sepan que esta auditoría establece claramente que tomó 44 transacciones de un total de 2.500 transacciones por ese año del 2023 que estaba auditando, e identificó las diferentes irregularidades, y esta es una de ellas. De la página 55 a la 176 de ese documento, básicamente están todas las relaciones de hecho y todas las transacciones con sus debidas determinaciones, según la auditoría. Se le entregó esta auditoría que menciona incluso a la empleada diciendo: esto fue traído por Doris Jiménez Ramos. ¿Por qué? Porque era la directora de finanzas, y cuando le dijeron tienes que pagar esa factura, dijo: no,
yo no la voy a pagar y lo anoto así mismo en el comprobante de desembolso. Yo no la voy a pagar porque aquí hace falta esto, esto y esto. Y cuando se hizo la auditoría, había una nota en ese mismo documento. Se ordena el pago por instrucciones del administrador. ¿Quién fue el administrador que dio la orden? Porque aquí hay para mí una laguna. ¿Fue Isabel Salgado Pérez, que era la administradora de Administración y Finanzas? ¿O fue Roberto Carlos Pagán? No sabemos. Pero de que es lo más importante que hay en términos de los hechos que se están alegando, pues sí, es lo más importante. Porque Roberto Carlos Pagán, que yo lo llegué a entrevistar cuando me contestaban las llamadas en el gobierno de Pedro Pierluisi, todos sabemos quién es Roberto Carlos Pagán. Trabaja para el Partido Nuevo Progresista. Roberto Carlos Pagán es el sobrino, de Doriel Pagán, la que era presidenta de la Autoridad de Acueducto. El nieto del que era alcalde de Lares. Y él fue precandidato en primaria para quedarse como candidato a la alcaldía de Lares. Pero entonces, ¿dónde está en todo esto Susan Roy Fuerte? Que Susan Roy Fuerte, lo que no hizo Carmen González Magas, ni Ciení Rodríguez Troche, lo hizo Susan Roy. Vamos a suspenderla. Y en enero del 2025, llegando, nombrada Amy Vega Ojeda como administradora, la secretaria, que es la autoridad nominadora, la suspendió de empleo y sueldo. 30 días. Cuando la demanda habla de esta suspensión, dice claramente cuáles son las alegaciones. Ella está alegando discrimen por razón de edad, discrimen por razón de leyada, por condiciones de salud. Hay unas alegaciones relacionadas a cómo le pedían certificados de salud en el momento en que faltaban o habían ausencias. Estuvo por el Fondo del Seguro del Estado, estuvo infectada por COVID y en ese momento también alega hostigamiento. El ambiente fue súper hostil, incluso con empleados que ella supervisaba, que le pidieron la responsabilidad o la lealtad y entonces empezaron a seguir las instrucciones y a cuestionar las instrucciones que le daba su jefa, que en este caso era Jiménez Ramos. Lo último que yo voy a decir es que cuando empecé a investigar este caso, primero, que ninguna de las auditorías habla de quiénes son los contratistas. Porque no es un contratista nada más. Fueron varios contratistas en que hubo transacciones que querían obligar a la empleada a que les pagara las facturas. Eso es lo que voy a traer mañana. Les voy a dar la oportunidad de llamarlos. Casi nunca me contestan, pero voy a llamar. Tengo 3. De seguro, contratistas de Acuden que les pagaban a pesar que los documentos no estaban completos y que no había posibilidad de que se les pagara por X o Y, porque no se seguían los procedimientos correctos. Pero sí encontré algo que me llamó poderosamente la atención. Roberto Carlos Pagán, quien está aquí sentado con jueces del Tribunal Supremo, como el recién nombrado juez al Tribunal Supremo por Jennifer González Colón, y la jueza Candelario, Raúl Candelario, y la jueza nombrada por Luis Fortuño, Mildred Pavón Charnego. Se fue del gobierno y puso un mensaje en sus redes, algo así como: ahora lo que voy a hacer, y ellos son bien religiosos y hablan de Dios y lo que vamos a hacer, todo sea por Él, etcétera, etcétera. Todo sea por Él, que
Roberto Carlos Pagán registró una corporación el 2 de septiembre del 2024, a 2 meses de que Jennifer González Colón ganara las elecciones. Y ya en el 2025, Roberto Carlos Pagán tenía contratos con la corporación White Canvas, además de los municipios, con la administración de terrenos el 23 de diciembre del 2025 y con la administración para el sustento de menores el 7 de agosto del 2025. La administración de sustento de menores que dirige la hija de María Mayita Meléndez, María del Mar Mateu Meléndez. No nos olvidemos de eso. Y le dio un contrato el 7 de agosto del 2025. Un contrato como abogado, porque este joven es abogado. La propuesta que le radicó el contratista a la administradora de Asume tiene fecha del 17 de noviembre del 25. Un mes más tarde ya le estaban dando el contrato. El 31 de diciembre, le digo, esta gente no duerme. Esto es, necesito chavo. Ese es el perfil que tiene esta gente en un momento dado en que todo el mundo se cuestiona dónde estamos con relación a los fondos que no hay para los maestros, 90 millones de dólares, para pagarle la carrera magisterial, que no hay para aumentarle el salario a los empleados públicos, más allá de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, y que todavía no se sabe de dónde va a salir el dinero de la reforma contributiva, porque ellos alegan que van a disminuir servicios, pero después de 3 semanas de estar cacareándolo en medios tradicionales vaciando los talking points, no saben de dónde va a salir el dinero. Y lo último que yo tengo que decirles es que fíjense a quién nombraron ayer jueza del Tribunal Superior. A la esposa del presidente, director, mejor dicho, ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Esta joven, no sé si estaba de fiscal, porque tuvo también una posición en la Cámara de Representantes, pero fue fiscal del Departamento de Justicia, de hecho, en la administración Pierluisi. Taisa Rodríguez Pagán. Solamente ahí está la foto para que el director de ética se atreva a decir que no tiene un dedo amarrado con el Partido Nuevo Progresista. Ahí está la imagen. Bueno, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo, que también nos pueden donar a través de fundacionperiodismo21.com, de bonitasradio.net. Cada vez que usted vaya a ver las investigaciones, allí hay un botón para donar y lo puede hacer a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer en Periodismo 21 y Periodismo 21 y Bonitas Radio en ATH Móvil. No se olvide, compartan todos nuestros contenidos. Seguimos haciendo lo que nos toca y, más importante, el compromiso es con ustedes. Recuerden que ahora viene Rodrigo Otero Goico y no sé si vengo a las 5 porque voy a hacer una entrevista bien importante a las 2 de la tarde y es posible que les deje esa entrevista para las 5. Así es que, éxito. Seguimos. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios,
a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.